Piriápolis, una ciudad cuyas características geográficas la convierten en un balneario especial, donde playas y cerros comparten el espacio. Un lugar que, como tantos, vive a un ritmo muy tranquilo en invierno y se acelera cada verano con la llegada de miles de turistas. Piriápolis, para muchos, el punto de partida del turismo de balnearios en nuestro país. Y a juzgar por su historia, argumentos para tal afirmación sobran. Hoy llego hasta esta hermosa ciudad del departamento de Maldonado para hablarles de un mojón muy importante para la actividad turística. Un mojón llamado Argentino Hotel. El Argentino Hotel fue inaugurado en 1930 y es fruto de la visión y pujanza de Francisco Piria, ese visionario que varios años antes ya se había dado cuenta del gran potencial de este rincón natural del este uruguayo. Él hace un viaje en el carnaval de 1890 recorriendo el este uruguayo. Viene acompañado de su yerno, el doctor Isola, van en tren a Minas, de Minas bajan en diligencia hacia San Carlos, después Maldonado, Punta del Este y vienen por la costa. Cuando llegó acá, Piria dice literalmente: ¿a qué negarlo? Me enamoré de este pedazo de tierra rodeado de montañas. En 1890, Francisco Piria ya había realizado varios viajes entre Uruguay y Europa. Él sabía muy bien lo que ofrecían los balnearios europeos con características similares en el paisaje que había encontrado en esta zona. No fue casualidad que ya a fines del siglo XIX adquiriera 1.815 hectáreas y comenzara algunas intervenciones para generar un centro urbano donde hasta ese momento solo había médanos de arena. Piria ya se dedicaba a la venta de solares en Montevideo, por lo que tenía la experiencia necesaria como para poder diagramar lo que él visualizaba como un balneario al estilo italiano. Piria se puede decir que es el pionero del turismo en la costa este uruguaya. El 15 de diciembre de 1902, cuando Piriápolis ya tenía cierta infraestructura, se construye acá en los jardines del Hotel Argentino un hotel que Piria llegó a llamar un hotel de Morondanga. Era una construcción muy precaria de chapa y madera, pero se puede decir que ese 15 de diciembre de 1902 empieza la actividad turística en la costa este uruguaya. 3 años después inaugura el Gran Hotel Piriápolis, la actual colonia escolar, y Piriápolis se va desarrollando, ¿no?, hasta que culmina en 1920 con la piedra fundamental del Hotel Argentino, que demoraría prácticamente 10 años en ser inaugurado. Para crear un balneario de nivel europeo de cero, no bastaba solo con la construcción de hoteles. El lugar tenía que tener las cosas que movilizaban y motivaban a los turistas de la época. Por eso Piriápolis tenía un puerto, un hipódromo y hasta un tren propio. Piriápolis de Piria tenía hipódromo, un hipódromo de deporte, no una pequeña pista, tenía cancha de golf,
Tenía un ferrocarril que era de Piria, que entre otras cosas, por ejemplo, iba a buscar al pasajero al puerto, que se bajaba del vapor de la Carrera. Piria consigue que el vapor de la Carrera de la empresa Mianovich viniera a Piriápolis y recorría toda la Rambla y lo traía a los distintos hoteles. Ni que hablar que también después conectó con la estación Pan de Azúcar. El tren, podías venir en tren desde Montevideo a la estación Pan de Azúcar y el tren de Piria te comunicaba con el balneario. Si bien el Gran Hotel Piriápolis ya se destacaba para la época, no colmaba las expectativas de Piria. Él estaba convencido que el balneario que estaban haciendo perfectamente se podía transformar en una referencia a nivel regional, con el público argentino como principal cliente. Esta foto nos muestra al presidente uruguayo Baltasar Brum bajando la escalera del Hotel Piriápolis para la colocación de la piedra fundamental del argentino Hotel de Piriápolis. En diciembre de 1920 se oficializa el proyecto, que demandó 10 años de trabajo para su construcción. El edificio fue inaugurado en 1930 y se transformó en ese momento en uno de los hoteles más grandes del continente. Un gigante de 347 habitaciones, con un estilo arquitectónico que siempre le dio un destaque especial. Enmarcado en un balneario que ya mostraba un inusitado movimiento de turistas para esa época. Este es el argentino Hotel de Piriápolis en la actualidad. Un gigante de la hotelería internacional, cuya construcción comenzó hace más de 100 años y hoy sigue recibiendo turistas. Non è così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso torni, lady. Ehi, con chi stai? Io sto qui e guardo il mare. Sto con me, mi faccio anche da mangiare. Más de 90 años después de la inauguración, los invito a conocer por dentro el emblemático edificio y principalmente los invito a que me acompañen a un lugar muy especial, de gran valor para el hotel y para la historia de Piriápolis, el depósito donde aún hoy se guarda material que nunca llegó a ser utilizado por los huéspedes, que forma parte de un verdadero tesoro patrimonial. Piria inauguró el hotel en 1930, pero mucho antes ya había viajado a Europa a comprar todo el equipamiento, tanto en mobiliario como en vajilla.
piezas confeccionadas exclusivamente para el hotel, con el logo grabado hasta en los cubiertos. Luz se encarga de cuidar y mantener todo este material. Se imaginarán que para que estas piezas luzcan así, 100 años después de haber llegado hasta este lugar, debe haber un minucioso trabajo detrás. Una tarea que solo se puede realizar por alguien que realmente sienta la importancia de lo que está haciendo. Tener y uno limpia y queda satisfecho con lo que hace. Sí, ¿no? Por eso trata de hacer lo mejor posible. Hay de todo, acá hay vajilla, hay mantelería. Sí, tiene de todo, vajilla, todo de platina. Mantelería también hay, están los cubiertos, están las fuentes, las champañeras, las bandejas, fruteras. Un museo al mayor que tiene todo. Hay cubiertos sin uso y hay azucareros también sin uso, que están con el papel y el algodoncito, la lana original. Y él dice que hizo para 100 años toda la vajilla y la cristalería. Calculo bien porque todavía hay. Todavía queda, sí. Cuando Francisco Piria decidió generar esta propuesta turística a comienzos del siglo pasado, lo hizo porque él ya había visto la importancia que se le daba en Europa a los baños en el mar, algo que todavía en estas latitudes no se realizaba con frecuencia. Al menos los turistas no viajaban al este uruguayo con ese propósito. Por eso, dando muestra de lo adelantado que estaba su hotel, les brindaba a sus huéspedes todo lo que podía hacer falta para disfrutar de la playa. Bueno, y lo que tengo aquí en mis manos obviamente habla a las claras de lo visionario que era Francisco Piria. Y no es una frase hecha o una atribución que no corresponda, porque cuando él promovía el turismo de playa, de baños en el mar, en este caso, en este lugar tan lindo en la costa este de nuestro país, hace 100 años, obviamente no era un hábito, no era algo que se realizara con frecuencia. Entonces tenía que tener todo previsto, hasta las mallas que le daba a las huéspedes, a las mujeres que venían, para poder cruzar enfrente y luego bañarse en la playa. Y tener estos artículos todavía aquí en el hotel, en muchos de los casos sin uso, bueno, obviamente habla a las claras del valor que tenemos a veces en esta parte del hotel, a la que muy agradecidos estamos como para que nos permitan contarles a ustedes, a nuestra querida audiencia, que Francisco Piria había pensado absolutamente en todos los detalles. Esto es realmente parte de la historia, no solo de Piriápolis, sino del turismo a nivel nacional. Porque la gente no tenía el hábito del baño de mar. El baño de mar era una actividad recreativa, pero no muy común. Piria, como ya veía que en Europa estaba de moda el baño de mar, dice, hay que fomentarlo, no que sean unos poquitos aventureros que se largan a bañarse. Si realmente en eso, en el turismo, sin lugar a dudas, fue un pionero total. Mirá, cuando la primera vez que vine acá, una de las cosas cuando hice el recorrido del hotel, siempre fue lo que me quedó en la cabeza, el haber bajado al sótano y ver ese pedazo de historia gigante que hay ahí, que seguramente lo puede ver la gente ahora con las tomas que hicimos, que realmente es sorprendente y te eriza, ¿no? La verdad que llegás a un lugar donde sí, son 100 años de historia puestos ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que me quedó la primera vez que vine a este hotel a recorrerlo para cuando iba a trabajar. Pese al esfuerzo e inversión, Piria pudo disfrutar muy poco tiempo de esta creación. Él no llegó a verlo en su mayor nivel de ocupación, porque el hotel se inauguró en 1930 y él falleció en 1933. Cabe destacar que en diciembre de 1930, cuando se abrió al público, la situación política en Argentina impedía a los ciudadanos del vecino país salir con facilidad de vacaciones al exterior. Sí, ya en la década del 30 del siglo pasado, nuestro principal visitante no la tenía fácil como para cruzar el Río de la Plata.
No se pudo hacer porque la dictadura de Uriburu en Argentina, la dictadura fue en septiembre, el golpe de Uriburu es en septiembre de 1930, puso enormes trabas para que los argentinos vinieran a nuestro país. Incluso uruguayos que estaban en Argentina, si venían acá, al regresar corrían el riesgo de perder el empleo. Bueno, tal es así que Piria dice que solo pudo hacer una inauguración doméstica con el público uruguayo. O sea, esos fueron ya los primeros pasos. Esa primera temporada de 1931, el hotel registraba en enero un promedio de 97 huéspedes por día. Fue, del punto de vista económico, un fracaso total. Ya en aquel entonces la actividad turística en esta región estaba basada en la llegada de turistas argentinos. Hay varios aspectos que no hacen otra cosa que remarcar el esfuerzo de Piria por comunicar en la vecina orilla las bondades que ofrecía la naturaleza e infraestructura en el este uruguayo. Y algo muy importante para Piria fue el marketing. Piriápolis es un balneario pensado para los argentinos. Sin lugar a dudas, alcanza con dos nombres de referencia: Rambla de los Argentinos y Argentino Hotel. El primer remate de solares, en mayo de 1912, el 75% de la oferta la hace en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Después, al mes siguiente, hace un remate en Montevideo para el público uruguayo. Otro dato no menor: los nombres de las calles de Piriápolis, prácticamente la mayoría conservan el nomenclátor original de Piria. Las perpendiculares a la Rambla son nombres de los 33 orientales: Sierra, Trapani, Gregorio Sanabria, Simón del Pino, etc. Las paralelas, nombres vinculados a la historia argentina: Misiones, Reconquista, Buenos Aires, etc. Francisco Piria hizo todo bien en lo que refiere a la creación de una ciudad, un balneario y una serie de construcciones imponentes como este hotel. El gran detalle es que cuando murió, las únicas dos personas que podían administrar semejante legado murieron repentinamente y de una forma violenta. Carlos Bonavita, capataz, hombre de confianza de Piria, y Pancho, el hijo mayor de Piria, no duraron mucho tiempo al mando de este imperio. En enero de 1934, meses después del fallecimiento de Piria, se desató un incendio en proximidades del castillo. Una discusión con respecto a las causas y responsabilidades del incendio motivó que Bonavita ultimara de un disparo al hijo de Piria y luego se quitara la vida. De ahí en más, comenzó una complicada sucesión que llevó muchos años y puso en jaque toda la estructura empresarial que a Piria le había llevado más de 40 años construir. En la actualidad el hotel tiene 290 habitaciones. Desde siempre ha sido el gran desafío poder mantener semejante estructura sin que el mantenimiento interfiera con lo patrimonial del edificio. Poder recorrer estos pasillos, subir estas escaleras o salir a un parque es un paseo en sí mismo. Es tan importante el valor que tiene el edificio que muchos visitantes que llegan a Piriápolis, aunque no se alojen en el hotel, igual se tomarán algunas fotos clásicas a modo de paseo. Sí, tenemos muchísima gente que viene a visitarnos solamente. En la época de la pandemia tomamos la dimensión, porque en la pandemia solo fuimos puertas adentro con los huéspedes, y la cantidad de gente que quedaba en la puerta no pudiendo entrar a ver el hotel es como que nos dio una dimensión que a veces uno confunde huéspedes con gente que viene a visitarnos, y era muchísima la gente que quería vernos. Entonces, bueno, sí, la gente tiene eso de querer conocer, los espacios públicos están muy mantenidos, o sea, la gente viene y queda asombrada de lo que es esto y del tiempo que ha pasado y cómo lo seguimos manteniendo.
Cuando hablamos de un establecimiento como este, hacemos referencia a un gran edificio de aspecto señorial, por dentro y por fuera. Pero nunca podemos olvidar el valor que le dieron a esta estructura cada una de las personas que a lo largo del tiempo trabajaron aquí. Mujeres y hombres que en muchos casos ya no forman parte del hotel, pero sin embargo, este lugar sigue siendo parte de sus vidas. Yo hice la temporada 62-63 del siglo pasado. Yo diría, por emplear un término así, corriente más campechano, más, es decir, incluso yo recuerdo algunos artistas argentinos que estuvieron en esa época acá, que se arrimaban a conversar con el funcionario sin ningún tipo de problema, ¿no? Sin hacerse los personajes. Me recuerdo la parejita de Luis Aguilé y Mariquita Gallego. Yo les decía de mi orgullo de comentarlo, es decir, que había trabajado en el Argentino en más de una ocasión, ya sea a nivel familiar o... Tenemos una combinación de gente que entró hace poco tiempo, pero también tenemos gente que hace 30, 35 años que trabaja acá con nosotros. Las personas que están encargadas de los depósitos, gente que trabaja en la recepción, en la entrada del personal, en la entrada de los huéspedes. Entonces es como que hay una mezcla de gente que va retomando y se va cambiando con otra que hace 40 años y quiere seguir con nosotros. O sea, eso es lo interesante y tiene un sentido de pertenencia al hotel que es increíble. Aquí se atesoran los libros originales de la administración del hotel. Los apuntes exactos en aquellos tiempos sin computadoras. Y cuando digo detalles me refiero a lo precisa de la información y el tipo de información de la época, que preveía la reserva de las habitaciones por persona, por edad y hasta por el personal de servicio con el que llegaban los huéspedes. Juan Gabriel Méndez es la segunda generación de la familia Méndez Requena, quienes desde la década del 70 han licitado la concesión del hotel. Luego del fallecimiento de sus padres, él como nuevo director ha continuado con el legado administrativo que tiene como principal objetivo preservar el patrimonio, algo que caracterizó a la familia incluso mucho antes que el edificio fuera declarado monumento histórico en la década del 90. Siempre tuvimos esa política tanto del patrimonio edilicio como también del patrimonio de los muebles, de la vajilla. Naturalmente con el correr de los años las cosas se van rompiendo, se van deteriorando, pero siempre tratamos de hacer algo para conservar esa historia. Siempre tuve la idea de que este hotel tenga, no es que sea un museo, pero de alguna forma que vos puedas tener la experiencia de poder estar en un hotel del año 30 con todo lo posible del año 30. Mismo en la confitería, las sillas, la confitería y el restaurante lo mismo. Las sillas que uno se sienta, y yo creo que no sé si la gente hasta dónde lo sabe, digo, responsabilidad mía que lo sepan, ¿no? Pero son las sillas originales, tienen 100 años esas sillas. Entonces, claro, están un poquito desgastadas, pero a ver, yo no puedo tirar esa silla y comprar una nueva, porque pierde el alma del no sé, se pierde algo. Por más que la otra sea nuevita, impecable, no es lo mismo. Y apostamos justamente a que eso no se pierda. El Argentino Hotel se inauguró el 24 de diciembre, 24 y 31 de diciembre. Entonces la cena de Navidad, de alguna manera dándole un homenaje a la parte, digamos, de lo que fue, no es una inauguración, pero queremos que en Navidad, la cena de Navidad, se utilice la vajilla original de Piria. Entonces es 100% vajilla original. Naturalmente, claro, la copa de vino es diferente a la actual. Un copón de vino es un coso enorme y las copas del año 30 eran chiquitas. Bueno, eran chiquitas. Pero ahí está, yo no puedo cambiar lo que era la historia. Entonces digo, pero le damos las copas chiquitas. Las de champán eran las anchas, las gordas, ¿viste? Ahora son finitas, largas. Bueno, son las anchas. Pero creo que y a la gente le encanta eso. Le encanta porque forman parte, claro, uno está cenando como el año 30. Tú sabes que el Hotel Argentino es Monumento Histórico Nacional recién desde 1993. Hasta esa época se podía haber hecho cualquier cosa con el hotel. Mirá, yo no te puedo decir el interés patrimonial que siempre tuvo la administración del hotel. Realmente en conservar el patrimonio original, a veces a una costa de perder en el tema marketing, ¿verdad?
Dentro de esta ambientación perfecta hay una actividad que se ajusta a la escenografía original que compone el lugar. Una propuesta que potencia la experiencia de estar en un hotel que mantiene su ambientación original. Piriápolis Vintage Tour ofrece la posibilidad de vestirse de época y tomarse una foto como si realmente hubiese sido tomada hace 100 años. Bueno, esta propuesta, Tu foto de época Piriápolis, es una recreación de época de la historia de Piriápolis. Recreamos 2 épocas, es la época en cuando Francisco Piria compra las tierras y empieza, que es fines del 800, principios del 900, y la época de lo que es la fundación del Hotel 1930. Y es una alianza que hice con el Hotel Argentino, fabulosa. Imagínate, esto es un museo en sí mismo, y es una idea que empezó un poquito antes de la pandemia con un producto turístico. Y bueno, la pandemia lo potenció, porque al pararse todo lo que fue la parte de actividad terrestre y turismo, empecé a construir lo que fue a confeccionar, mejor dicho, sombreros, guantes, arreglar vestidos, todo para pasar el tiempo. El producto, si bien está dentro del Hotel Argentino, que es Monumento Histórico Nacional, y como tú dices, es una experiencia en sí mismo, el producto es para todo el que venga a Piriápolis. Cualquier persona que venga a pasar el día o a una casa que alquile puede venir aquí y sacarse una foto de época. Realmente esto es más que una foto, es vivir una experiencia en Piriápolis. No solo porque las fotos son en diferentes lugares del hotel, que el hotel en sí mismo es una maravilla todo, sino que también un poquito a veces se cuenta acá la historia, la gente quiere saber más de Piria, del hotel. Entonces mientras les estoy sacando la foto o vistiéndolos, les estoy contando historias, y bueno, la gente se lleva algo más que una foto, una experiencia. Bueno, entonces este hotel es algo que conjuga lo cotidiano y lo de la hora, porque la hotelería va avanzando y porque nosotros nos tenemos que ir ajustando a lo que requiere el cliente hoy por hoy. Nunca podemos dejar atrás la historia, que el hotel tiene una historia súper rica y todos los días aprendemos un poquito más. Entonces, bueno, el legado de este hotel es justo mucha historia y tratar dentro de lo contemporáneo, tratar de hacer de que la gente pase bien, de que venga. Es un hotel que ha mantenido todas las actividades que tuvo siempre. Tiene la particularidad a veces de generaciones. Hemos tenido de repente grupos familiares que tienen 4 generaciones que han venido en la historia del hotel y van trayendo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y eso es, la verdad, uno que viene de la hotelería más tradicional va aprendiendo también, porque es un hotel bien particular. El Argentino Hotel fue inaugurado en 1930, justo el año en el que Uruguay obtenía una de las primeras hazañas deportivas de nuestra historia, al coronarse campeón mundial de fútbol. Permítanme enmarcar esta estructura de hormigón desarrollada a comienzos del siglo pasado como otra hazaña. Porque un dato no menor en esta historia es que Piria no contaba con un patrimonio económico tan grande como para crear todo lo que hizo con su dinero. Él hipotecó hasta lo último que tenía para lograr los préstamos que permitieron desarrollar este hotel y este balneario. Dice visionario. Visionario, pionero, una persona que vio lo que otros no vieron, lo que los otros no habían visto. Él, cuando compra estas tierras, eran las segundas tierras con el aforo más barato en nuestro país. No servían para la ganadería, no servían para la agricultura, estaban lejos de los caminos, lejos del incipiente ferrocarril. Y Piria vio ese futuro, ese Piriápolis agroindustrial y después, por supuesto, el Piriápolis turístico. Realmente la palabra visionario pienso que es la que mejor le encaja a Piria. No todas las personas influyentes en la historia reciben su merecido homenaje.
En este caso podría decirse que Piria al menos se aseguró ser eternamente recordado, no solo por sus obras, sino por el mismísimo nombre de la ciudad. En esa sinergia natural de la necesidad entre una cosa y otra encontramos a Piriápolis y el Argentino Hotel, donde hasta el día de hoy, cuando hablamos de uno, indefectiblemente nos viene a la mente el otro.